Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Estamos de nuevo en Universo Sirius. Como siempre, Magdalena López presentándote a expertos en bienestar integral. Y hoy tengo a una invitada que se llama Ger Garoa. Ger, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Magda, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, Ger tiene más de 20 años de ejercicio profesional como abogada y traductora intérprete, y donde los altos niveles de estrés la llevaron a sufrir el síndrome del burnout. Este camino le llevó a explorar, escuchar sus 4 cuerpos, y hoy es coach energética, experta en desenredar tus bucles mentales y emocionales conectando con tu yo superior a través de la visualización creativa. Y a mí esto de la visualización creativa me apasiona porque es una técnica que trabajo desde hace muchos años, y antes entre bambalinas le contaba a Ger, le digo, pero a ver, ¿quién te introdujo en la visualización creativa? Así que ahora ella nos va a contar un poquito qué es esto, cómo lo podemos implementar pues para desenredar esos bucles mentales. Así que, Ger, todo tuyo. Muchas gracias, Diosa. Para mí, digamos que la visualización creativa llegó a mí a través de un libro de Ofiel, que es un maestro que ya del siglo XIX, hace muchos, muchos años, ¿no? Que utilizaba esta operación mágica. A mí me gusta llamarla operación mágica porque me gusta ponerle como la espontaneidad de los niños. Los niños son los grandes maestros de la visualización creativa porque no les cuesta nada imaginar y sentir al mismo tiempo. Pues en realidad la visualización creativa, según a mi entender y como yo, digamos, lo ofrezco a día de hoy, es coger la imaginación, coger la emoción, unirlas, llevarlas al cuerpo físico y obviamente todo ello sostenido desde el campo energético que también somos, ¿no? Y a partir de ahí, como decías, ¿no? Empezar a desenredar. A mí me gusta, yo cuando hablo de a qué te dedicas, todo el mundo me dice, pero ¿tú a qué te dedicas? Yo digo, ¿ves este bucle de aquí, esta madeja de lana? Pues lo que hago a través de la visualización creativa es acompañar a las personas a que desenreden todos esos bucles mentales, emocionales, que a veces nos tienen como atascados, atorados, ¿no? O en un pequeño pozo en la vida cotidiana. Cuando hablamos de bucle mental, ¿a qué llamarías bucle mental por si hay alguien, alguna persona que no puede ahora mismo darse cuenta o conectar con qué puede ser un bucle mental? Un bucle mental le llamo yo a una inquietud, a una preocupación, a algo que me tiene pensando todo el rato en el mismo problema, el mismo conflicto, la misma disputa desde una parte mental, y que eso hace obviamente que me tenga pues como atascada, porque solo pienso en eso, pienso en eso, pienso en eso, y eso lo que hace es traerme nerviosismo, inquietud, insomnio, por ejemplo, o estrés o ansiedad. A eso le llamo yo un bucle mental. Qué interesante. Bueno, por si acaso hay algún oyente por ahí que no lo podía identificar, aquí tiene el significado. ¿Y cómo nos ayuda esa visualización o cómo funcionaría para poder realmente poder abrir ese ovillo mental, ese bucle mental que tenemos en la cabeza? Porque a veces parece tan imposible, ¿verdad?, parar ese ruido mental. Mm. Pues digamos que la idea es, em, yo voy guiando las meditaciones y la persona se va dando cuenta de que es capaz de ampliar su propia perspectiva, de ganar confianza y claridad, de luego reenfocar y tomar acción con todo ese proceso que ha llevado a cabo. Y ese proceso lo ha llevado a cabo simplemente con la escucha interna, haciendo silencio. Normalmente las dinámicas que hacemos son con ojos cerrados, en camilla y con mucha introspección y mucha escucha. Y a mí me encanta
introducir a las personas a través del cuerpo físico. Entonces empezamos con un chequeo corporal, con un viaje por el interior de nuestro cuerpo físico. ¿Cómo se inicia eso? Pues tan fácil como si yo ahora planteara a ti, ¿no? Pues cierra los ojos o cerramos los ojos, ponemos nuestro foco de atención en la planta de nuestros pies, a qué temperatura estamos sintiendo en este momento, nos abrimos a las percepciones, sensaciones. En este momento, por ejemplo, yo en el dedo del pie derecho estoy sintiendo como una especie de latido del corazón y simplemente me quedo ahí observando, respirando. Y desde ahí hacemos todo el viaje pasando por pies, piernas, rodillas, muslos, cadera, haciendo todo el recorrido, abdomen, caja torácica, toda la parte del tronco superior, hombros, brazos, manos, codos, cuello, columna, llegamos a la base del cráneo, cuero cabelludo, la coronilla, tomamos atención también en lo que está sucediendo en nuestra cara y todo eso nos lleva a un estado de percepción y de observación de nosotros mismos que nos va abriendo campos sutiles que nos permiten precisamente ampliar esa perspectiva para reducir ese ruido mental, ¿no? Que hay veces que lo tenemos como demasiado a tope. Claro, justamente te iba a preguntar, quizás las personas que nos están viendo se están preguntando qué tiene que ver que yo ponga la atención en mi cuerpo físico para Ujú. poder sanar algo que está en mi cuerpo mental. Y entonces yo diría, que de mi experiencia puedo compartir que cuando la mente, no, según mi entender, aquello de deja la mente en blanco, para mí no tiene ningún sentido, porque la función de la mente es pensar y traer pensamientos a nosotros, ¿no? Entonces, la grandeza es poder dirigir y poner el foco de a qué pensamiento o dónde quiero yo que mi pensamiento vaya en este momento. Cuando tenemos un bucle mental, lo que nos pasa es que a lo mejor a lo largo del día nos perdemos del día, de lo que estamos haciendo, porque nuestra mente se escapa. Es como una fuga mental, ¿no? Del pensamiento que se va a ese problema, a ese conflicto. Sin embargo, si entrenamos nuestra atención para ponerlo, ahora he dicho lo más básico, ¿no? Que es el chequeo corporal, estamos entrenando precisamente nuestra capacidad de dirigir ese pensamiento hacia donde nosotros deseamos o hacia donde nosotros queremos, ¿no? Que no sea el pensamiento el que nos domina a nosotros, sino que sea nuestra conciencia la que dirige y reenfoca ese pensamiento. Aquí introduces ahora el concepto de la conciencia, que es bastante importante porque decimos, bueno, tenemos pensamientos, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Yo no quiero tenerlos porque mi conciencia me permite tener esos pensamientos que no quiero tener. Porque para mí, en realidad, es como el juego de la conciencia, para mí es como un videojuego de Mario Bros. Yo cuando era más pequeñita jugaba a la Nintendo, ¿no? A los videojuegos de Mario Bros. ¿Te suena de Como algo? me encantaba la Game Boy, todo el día con la Game Boy. La Game Boy totalmente y la Nintendo. Entonces, para mí, la conciencia sería precisamente nosotros estábamos como haciendo que el personaje de Mario Bros, ¿no? Dándole a las teclas de la Game Boy para que el personaje hiciera, pues, recorriera las aventuras, recogiera las herramientas. Y para mí la mente, el pensamiento, es una de las herramientas con las que cuenta nuestra conciencia, ¿no? Esa parte de nosotros que juega este juego y recoge diferentes herramientas, pero obviamente necesita experimentar qué son los pensamientos, qué es la mente abstracta, la mente concreta, ¿no? Ahí ya empezaríamos a profundizar, pero bueno, eso nos daría para abrir otro melón que creo que en este momento no tampoco es necesario.
pero sí quedarnos con la idea de que esa conciencia que somos ha venido aquí a jugar, a experimentarse, a saberse que tiene una herramienta muy poderosa que puede crear su realidad, que a la que llamamos mente, ¿no? Y aparte de la mente, pues la mente a su vez que está conectada a nuestro cuerpo emocional, el cuerpo emocional al cuerpo físico y el cuerpo etérico, digamos, que es desde donde lo primero, ¿no? Lo primero con lo que conecta la conciencia, porque en realidad todos estos 4 cuerpos de los que estamos hablando no dejan de ser energía y movimiento y vibración constante, ¿no? Ay, creo que has tocado un tema muy importante porque has dicho la mente es la que crea la realidad. Y claro, nosotros que somos en sí, bueno, el que juega con la Game Boy, que dices, bueno, está creando la realidad, pero claro, si tenemos una mente la cual no dirigimos y vamos totalmente en piloto automático, pues a ver qué estamos creando en nuestra vida. Claro, y ahí empieza la toma de conciencia. Es otra de las cosas, ¿no? Que a mí también me gusta poner sobre la mesa, que nada cambia y todo cambia en nuestra vida cotidiana cuando tomamos conciencia de lo que estamos creando, cuando tomamos conciencia de que somos precisamente los co-creadores desde esa parte divina que nos habita de nuestra realidad y nos tomamos todo aquello que nos está sucediendo como un reto, como un desafío, como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, pues dejamos como de darle tanta, tanta, tanta importancia a: "¡Ah! Tengo un atasco mental, empiezo en el drama, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Qué me va a pasar?", ¿no? Yo recuerdo en mi época donde estaba más enredada que enredada, ¿no? Cuando ejercía de abogada, que parecía que no hubiera otro, me sentía tan identificada con ese pensamiento que tenía de "¡Ah! Se acaba el plazo, tengo que presentar la demanda, no he hablado con el cliente no me ha contestado", bueno, como todos esos factores de estrés que cuando me di cuenta de que realmente esto era un juego y empecé a escuchar a mi cuerpo y decir: "A ver, un momento, quizá escuchar a mi cuerpo significa que si el ritmo lo voy a marcar yo, voy a empezar a poner límites". Y voy a empezar a decir que no. Y voy a empezar a decirle al cliente: "Escúcheme usted, para antes de ayer va a ser imposible. Lo tendré para la semana que viene". Y así empieza todo como una aventura de autoconocimiento, de exploración que nos lleva de vuelta al origen de lo que somos, que en realidad somos amor en pura esencia. Lo que pasa que es muy difícil cuando estás metido en un bucle mental, en ansiedad y en estrés, reconocernos, ¿no? Como esa esencia amorosa que somos. Así es, así es. Yo que también he sufrido el síndrome del burnout, pero en banca, no en abogacía, pero en banca. Bueno, si fa o no fa, ¿no? Bastante parecido. Sí, bastante parecido, pero al final es como dices, ¿no? Es ese bucle mental realmente, no es que sea la abogacía, no es que sea la banca la que No, crean eso, sino que es ese bucle mental que te está haciendo ponerte presión para llegar a unos niveles que realmente tu alma no quiere llegar. claro, totalmente, totalmente. Tu alma está muy tranquila. Nuestra alma nos mira desde el otro espacio, ¿no? El espíritu, esa parte de conciencia, nos mira y flipa y alucina y dice: "¡Ah! Pero si somos capaces de llevarnos a esos niveles de estrés y de ansiedad, igual que somos capaces de llevarnos a la calma y a la serenidad más absoluta", ¿no? Precisamente como parte de este juego, de esta aventura, em, de esta exploración y de esta vivencia, ¿no? Que es la vida. Y llegado a este punto, para mí resulta como muy interesante tomar conciencia también de que no es, como decías, ¿no? No es la abogacía, no es la banca, no es lo que sucede, lo que nos sucede, ¿no? Lo que acontece en la vida, sino la actitud que nosotros decidimos y elegimos tomar ante eso que nos está
sucediendo o esa experiencia que estamos viviendo. Así es, así es. Lo que pasa, yo recuerdo aquellos tiempos, más cuando era adolescente, cuando realmente me dejaba llevar por esos pensamientos repetitivos, 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 y eso no se callaba. O sea, eso era una cosa Mm. que se enganchaba en qué ha dicho una amiga y te Sí, estabas todo el día con la cosa y qué pensarán y qué habrán dicho y qué no sé qué. No sé qué. Luego ya cuando ya vas creciendo, eso como que desaparece, ya llevo muchos años dentro del desarrollo personal y espiritual, pero fíjate, primero llega ese bucle y luego darte cuenta de que tienes ese bucle, ¿no? Y después llega cuando te das cuenta de los programas que se te van activando detrás de ese bucle, que es como el claro. siguiente nivel. Claro, totalmente. Porque ahí, de hecho, el bucle es como si fuera un avisador. El bucle es simplemente, hola, aquí hay algo que toca, que le pongamos conciencia, que lo trabajemos, que desarrollemos, ¿no? Que despleguemos todo el potencial detrás de lo que hay de trasfondo en ese bucle mental. Entonces, ahora que decías, ¿no? Cuando éramos, bueno, en realidad no deja de ser como una etapa de madurez, ¿no? De madurez espiritual, de madurez humana, el hecho de encontrar la manera y de sabernos más allá de ese bucle. Es decir, la mente viene y te trae un pensamiento. ¿Qué elegimos nosotros hacer con ese pensamiento? Habitualmente, cuando éramos adolescentes, sí, estábamos ahí todo el rato rayadas porque mi amiga me ha dicho que me queda mal el pelo. ¡Ah! Rayadas, esa es la palabra. Soy la persona más fea del planeta porque me ha dicho que el corte de pelo que me he hecho me queda fatal, ¿no? Entonces, em, ahí yo muchas veces, ahora, cuando los clientes que llegan a mí o las personas, ¿no? Las consultantes que llegan a mí y vienen con este tipo de inquietudes o de preocupaciones que ya no son aquellas, ¿no? De la adolescencia, son en otro tipo de ámbitos, pero que tienen precisamente el mismo mecanismo de funcionamiento. Y cuando estamos muy metidos en un bucle mental, para mí, uno de los tips primordiales es bajar al cuerpo físico. Y para eso, muchas veces, es decir, cuando el bucle mental es tan potente que somos incapaces de salir de ahí por mucho que intentemos poner nuestro foco de atención en otro lugar, el cuerpo físico nos ayuda a que la mente de golpe no le quede otra que bajar y poner su atención en el cuerpo físico. Para eso podemos jugar con cambios de temperatura. Pon tu cara en un bol lleno de hielo, congelado, y observa qué ocurre. ¿Qué le pasa a tu mente cuando de repente hay un impacto físico tan grande como es el hielo en mi cara? Y observaremos que automáticamente, ¡oh, milagro! Ya el bucle ha pasado a segundo término, porque el primer impacto es me quema la cara. Porque el hielo, digamos que el abuelo hielo, que es maravilloso, ¿no? Como elemento de la naturaleza, ¿no? Que nos trae precisamente una sensación física, térmica en este caso, que nos devuelve al presente de la experiencia, al aquí y a la hora. Y nos saca de ese pensamiento que nos mantenía enroscados en un pasado, en un futuro, porque obviamente el pensamiento o es a pasado o es a futuro. En el presente, si estoy ahora hablando contigo, no puedo estar pensando en "Ah, tuve un accidente de coche y ahora voy a tener que pagar una factura de no sé cuánto". No, si me devuelvo a mi presente, me desengancho, ¿no? De ese pensamiento que me mantenía o en ese pasado o en un futuro de tengo que hacer la lista de la compra, ir a buscar a mi hijo, no sé, no doy abasto, ¿no? Cuándo voy a ir a ver al hospital a esta persona porque yo quiero, porque bla, 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 bla. Claro, fíjate porque además esa mente que siempre está en el pasado o en el futuro es una mente
creativa, porque está creando, no, está creando un pasado que no existe y está creando un futuro que todavía no ha sucedido. Y yo recuerdo mi primera coach cuando tenía 22 años, y fue con la primera que tuve así como contacto para quitar ese bucle, me dijo, mira, cada vez que te venga un bucle, lo que tienes que hacer es empezar a contar. Cuentas 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque ahí activas la mente analítica, y la mente analítica no puede estar funcionando a la vez que la mente A la vez que la creativa. creativa, total. Es que es justo, mira, de hecho, esto me recuerda mucho, o sea, una de las maneras de explicar un poco, ¿no? Qué es lo que hacemos a través de la visualización creativa, es balancear el hemisferio izquierdo, que es la mente analítica de la que estás hablando, con el hemisferio derecho, que es la mente creativa, ¿no? De la que estabas hablando. Entonces, es simplemente balancear un poco, subirle el volumen al hemisferio derecho, desde esa parte de juego, de aventura, de niño, de inocencia, de espontaneidad, de autenticidad, ¿no? De que no me importa lo que digan los demás, subimos el volumen ahí y bajamos el volumen a esa parte de rigidez, de estructura, que es muy necesaria, porque si no tampoco podríamos estar hablando tú y yo ahora, porque es la que se encarga también de la parte del lenguaje, de darle la estructura y la vasija a toda esa luz, a toda esa creatividad que caracteriza al ser humano. Porque ahora que has dicho esto, ¿no? De la imaginación, es la mente creativa que se va al pasado, al futuro, creando pensamientos aquí y allá. Muchas personas, cuando les hablo de esto, ¿no? De visualización creativa, ya, pero creativa, ¿yo cómo sé si soy una persona creativa? ¿No? Me dicen. Y entonces yo digo, todos los seres humanos, desde que nacemos, nacemos como seres creativos, porque contamos con esa parte de hemisferio derecho, que es la que nos trae toda esa parte genuina, espontánea, ¿no? de niño, ¿no? Creativa. Los niños están creando continuamente, por eso a mí también me encanta, ¿no? Fijarme y observarlos, porque aprendo mucho con ellos, ¿no? Es como una manera muy fácil, muy divertida de recordarme que ese niño también está dentro de mí, ¿no? También me habita. Entonces, al hilo de lo que comentaba, cualquier ser humano es un ser creativo desde que nace, porque cuenta precisamente con estas herramientas de las que hablábamos también con el Mario Bros, ¿no? Con esa metáfora de Mario Bros, em, para conectar con esa parte creativa, con esa parte sutil, esa parte intuitiva. El hemisferio derecho también es la parte que nos conecta con nuestra intuición. Y precisamente la intuición es la que nos ayuda a salir desde otro plano de conciencia de ese bucle mental o ese bucle emocional, ¿no? Porque salimos a otro plano de conciencia. Ningún conflicto, esto creo que era una frase de Einstein, aunque no estoy muy segura, que decía algo así como: ningún conflicto o ningún problema puede ser solucionado desde el mismo estado, ¿no? de conciencia que lo creó. Entonces, si nuestra mente crea un pensamiento que nos perturba, utilicemos otra de las herramientas que tenemos, o que también forma parte de nuestro cuerpo mental, no lo olvidemos, ¿no? Pero utilicemos el hemisferio derecho precisamente para elevarnos y de estado de conciencia y ayudarnos a salir de esa situación que nos tiene perturbados, ¿no? Claro, claro, claro. Pero fíjate que cuando quizás nos ponemos así tan técnicas, y a alguien que no pueda estar visualizando realmente cómo es eso de poner en práctica esta Mm, mente más creativa, esta mente mm. más analítica, pero para visualizarlo en el día a día, ¿cómo nos ayuda esa visualización creativa? Mira, la visualización creativa nos ayuda a construir absolutamente todos nuestros sueños en esta realidad. Y cuando hablo de sueños, hablo de aquello que te mueve el corazón, aquello que te arde, que te aviva esa llama interna. No hablo de deseos que he visto que el otro tiene un Ferrari y yo también quiero un Ferrari,
porque yo regalo los Ferraris, o sea, no me interesan para nada, ¿no? Sin embargo, viajar para mí sí es un sueño. Cuando yo cierro los ojos y pienso en viajar, siento como mi corazón palpita con fuerza. Entonces, en la vida cotidiana estamos constantemente creando nuestra realidad. Quiero desde tan simple, una plaza de aparcamiento cuando llegue a tal lugar para poder ir a visitar a esta persona. Con la visualización creativa creamos esa plaza de aparcamiento. Cuando queremos tener un día maravilloso donde la vida nos sonríe, hacemos 5 minutitos de visualización creativa. En realidad, para la gente, ahora por lo que decías, ¿no? Nos estábamos poniendo así técnicas, es mucho más fácil de lo que la gente pueda pensar. La visualización creativa simplemente es como una especie de meditación que nos vamos guiando a nosotros mismos y en este caso, pues en consulta la guío yo, ¿no? Pero la podemos hacer cada día. Es una pequeña meditación, una pequeña observación, cómo me siento, qué necesito, qué quiero crear, qué deseo de corazón crear para mí en este día que empieza ahora, ¿no? Y igual que lo podemos hacer por la mañana para tener un día maravilloso, desde encontrar la plaza de parking a que me inviten a desayunar, a invitar yo a comer, a tener un encuentro con personas, ¿no? Que me encantaría encontrarme con esta persona, ¿no? Con la que estoy, llevo 3 días pensando en esta persona. Me encantaría encontrarme con ella. Me conecto, visualizo, pongo en coherencia los 4 cuerpos, siento que ya me he encontrado con esa persona, estoy visualizando en mi cabeza, estamos sentados en este restaurante, ahora por ejemplo a mí me viene la ciudad de Barcelona, ¿no? Porque es donde esta persona está viviendo, puedo visualizar a la perfección con detalle dónde estamos, puedo sentirlo en mi cuerpo y a partir de ahí me voy a la calle y entonces ocurre la magia. Y eso es lo que, una de las cosas importantes a tener en cuenta es, no se vale hacer esta pequeña meditación y luego quedarte en casa así en el sofá, rollo, me va a caer del cielo. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando que decimos. Yo hago esta introspección, uno, mi mente, en mi emoción, lo siento en el cuerpo físico y siento toda la energía como se está moviendo, pero voy a necesitar desde el plano físico coger el coche e ir a Barcelona, porque si no, obviamente, eso así no va a ocurrir. Sí, esto Entonces, me recuerda a cuando yo empecé a implementar este tipo de visualización en mi vida, que el cambio que yo percibí fue que esa ansiedad, esa ansia porque las cosas llegasen, ese miedo a, y si no pasa, como que se disipó, porque era como, vale, yo lo estoy visualizando, para mí ya es real en mis pensamientos y ahora simplemente tengo que andar el camino. Entonces era sí, como se ancla en ti una confianza profunda de que el camino ya lo has andado y ya sabes cómo hacerlo. Entonces, aunque no sabes obviamente el cómo, pero en el camino, conforme vas dando los pasos, van apareciendo ese cómo y no hay esa ansiedad, no hay ese miedo a que no vaya a suceder, sino es totalmente esa certeza interna de que eso que tú has estado visualizando, que tú has estado creando en ese mundo cuántico de tus pensamientos, se materializa directamente en tu camino porque tú vas dando esos pasos y porque ya los has experimentado a otro nivel de tu alma. Entonces, me recuerdo, ¿no? Esa sensación de tener esa paz, esa tranquilidad, incluso ese déjà vu de conforme vas, esto ya lo conozco, ya sé hacia dónde va, ¿no? Ya estoy tranquila, ¿no? Es como sí. el que va, no sé, pues como las embarazadas, ¿no? Que van la primera vez al paritorio y dicen, bueno, yo como ya sé cómo funciona esto, ya no tengo, ya está, ¿no? Ya lo he hecho otras veces. Y la que va la primera vez es como, no, no. Exacto, exacto. Es que es justo tal y como lo acabas de compartir, porque
en realidad lo vas a vivir una segunda vez. Lo has vivido una primera vez en el campo cuántico y lo vas a vivir una segunda vez en el plano material. Y esa es la grandeza, que lo podemos vivir desde esa calma, desde esa certeza, desde esa claridad interna. Y entonces simplemente suelto, porque ¿qué pasa? Otro de las cosas que a veces suceden, ¿no? Oye, pero yo ya visualizo y esto no ocurre, es que yo ya visualizo y esto no ocurre, pero es que yo ya visualizo y esto no ocurre. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuántas veces estás trayéndote este pensamiento sobre este proceso de visualización al día? Porque, ¿qué ocurre? Si creamos desde esa certeza de haberlo vivido en el plano cuántico, con esa plena confianza de que va a suceder en el plano material, hay que darle un tiempo y hay que ejercitar la paciencia. Porque el cómo, como bien decías, se lo dejamos al universo. Nosotros nos ocupamos del qué y el hacia dónde. Y el universo nos va guiando, nos va diciendo el cómo a medida que nosotros vamos avanzando. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que al haber hecho el proceso de visualización, nos quedamos precisamente enganchados, ¿no? Porque la mente a veces, la mente concreta a veces es como muy impaciente y nos quedamos enganchados a, es que yo quería esto y no ocurre, quería esto y no ocurre, quería esto y no ocurre. Y lo que está ocurriendo en realidad es que estamos obstruyendo energéticamente donde va el pensamiento y la atención, va la energía. Si nosotros, después de haber hecho todo un proceso de orden y claridad, venimos con nuestro pensamiento a obturarlo, ponemos otra vez atención, otra vez energía ahí, ¿dónde va la energía? Otra vez a obturar. ¿Y qué hace? Poner palos en las ruedas de la bicicleta. Nosotros ya habíamos empezado a rodar toda la bicicleta y ya el engranaje ya empezaba a ir y de repente estamos otra vez llevando una energía que está, en vez de jugar a favor de todo ese proceso que hemos hecho, está simplemente poniendo esos palos en las ruedas, ¿no? Y por eso también es importante medir un poco, a medida que nosotros vamos creando esa realidad, medir un poco, no es lo mismo, digamos, crear una plaza de parking en un lugar que materializar la casa de mis sueños, por ejemplo. Una plaza de parking es en pequeña escala. Que yo baje y me encuentre disponible, ¿no? Que no haya nadie en la farmacia, no tenga que hacer cola, me lo invento, ¿no? Estoy poniendo como cosas como muy simples. No tienen nada que ver con construir una familia, con la casa de mis sueños, con ir eh, pues no sé, dar conferencias, ponerme al servicio dando conferencias a nivel mundial, ¿no? Son sueños que son muy grandes y cuando el sueño es muy grande, lo bonito es dividirlo en etapas. El otro día hablaba con Damián Hermoso en su canal, en Twitch, ¿no? En la cuarta fase, y con él hablábamos precisamente de esto también, de cuán importante es subdividir en pequeñas etapas esa visualización, primera subetapa, segunda subetapa, tercera subetapa, a medida que se van materializando esas subetapas, ¿no? Claro, porque también tenemos que tener en cuenta que esta mente que tenemos le gusta estar en su zona de confort. Entonces, claro, si la sacas de nunca haber hecho una conferencia en su vida, la pones en un stage, no lo sé, en Mind Valley, pues te va a decir, perdona, Claro, a entrar en cortocircuito, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos, claro, es que ese pensamiento o eso que queremos visualizar, esa visualización creativa, es que no funciona, es que no funciona, es que no funciona, pero claro, es que te has permitido pasar ese techo de cristal, te has permitido salir y mostrarte, te has permitido trabajar ese miedo interno a
yo qué sé, a ser exitosa quizás, porque quizás es que lo que quieres es éxito, pero tienes miedo al éxito. Volvemos a la maraña roja, al Al ovillo, al ovillo. bollo de lana, Ir, ¿no? y al ir tirando en pequeños, o sea, es pasito a pasito. Esto no se desovilla de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, obviamente, como tú compartes, yo parto de la base de que lo que la vida nos trae en cada momento, ¿no? Lo que la fuente nos va desplegando delante, una vez nosotros tenemos claro el rumbo, eh, precisamente nos lo trae en la medida en que nosotros somos la vasija que puede sostener lo que va ocurriendo. Entonces, lo que decías, ¿cómo te vamos a poner ante 5.000 personas si de repente tienes 4 personas delante y ya te coge el colapso o la timidez, ¿no? A mí me pasó una vez, ya aquí como ya somos amigos, y que con mi negocio y yo había lanzado un reto por WhatsApp y, buah, y siempre soñaba con tener, pues eso, normalmente tenía 20, 30 personas, soñaba siempre con tener 500, tal. Bueno, pues lancé uno y de repente llegaron 800 personas y yo que me había visto siempre que quería tener un montón de gente, en el momento en que llegaron todas esas personas, pues todo salió mal. O sea, no, ¿Qué hago con esto? ¿No? Es o sea, como, yo por favor. estaba como tranquila de que podía sostenerlo, pero todo salió Sí. mal. O sea, fue una cosa como decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Claro, pues internamente todos esos sabotajes, todos esos miedos, de repente empecé a hacer cosas que nunca había hecho anteriormente y dice, ¿pero y por qué ahora hago esto? Si ya sabía cómo tenía que hacerlo. Bueno, pues porque la mente entra en colapso y bueno, eso lo tendré para siempre, para toda la vida, esa anécdota. Como una anécdota, claro. Para recordar que el proceso es importante y que Exacto. el camino y que cada paso de nuestro camino es súper importante, ¿no? A veces no le damos la importancia que tiene y Así, obviamente no se sube a la cima del Himalaya así, ¿no? así es. Hay primero campo base y luego siguientes etapas. Sí, y así es. Y otra vez hicimos unas conferencias aquí en Zurich. Yo antes hacía voluntariado en el Teléfono de la Esperanza y preparamos una conferencia. Oye, no vino nadie. Y yo estaba ahí, les di la conferencia a todas las que lo habíamos organizado, pero no vino nadie. Yo siempre me reía y decía, el día que sea famosa y haga conferencias con personas grandes, me acordaré siempre de ese día que me dejaron sola dando la conferencia. Claro, es Y que digo, fíjate con cuántas personas hago ahora conferencias que son súper famosas en sus claro. ámbitos. Maravilla, me encanta, me encanta. Y es que es verdad, o sea, siempre tiene que haber un paso cero. O sea, y siempre construimos el siguiente, ¿no? En base al, o sea, de hecho, a eso también nos ayuda un poco la visualización creativa, a utilizar de trampolín todo aquello que nos va ocurriendo en nuestro día a día y decir, oye, no parto de cero. En algún momento partí de cero, pero luego utilizo todo lo que he vivido de trampolín para poner el siguiente escalón, totalmente. Así es, porque creemos, ¿no? Que es eso, que la vida, o sea, que es como, no, pues ya va a aparecer aquí el Ferrari, como Sí, decíamos, claro. y no sabemos ni conducir. Por ejemplo, en plan, oye, yo no me he sacado ni el carné, pero yo quiero un Ferrari. Es como, a ver, un momento. Un momento, ¿qué tal un coche de segunda mano para empezar? Y que si te espiñas no pasa nada, ¿eh? Que si Ay, Totalmente, así es, así es. lo que Pero pasa bueno, es es lo que que hablamos. sí, como dices, aquí nos reímos y ponemos estos ejemplos así que son como divertidos, pero tú que has pasado por un burnout, yo que también he pasado por un burnout y estás ahí en ese momento en el cual todo parece que se cae, que dices, has creado la vida de tus sueños, lo que se supone que es la vida de tus sueños, que es lo que te han vendido, que es lo que, pues eso, ¿no? Has estudiado una carrera, te metes en un banco, has estudiado abogacía y te pones a hacer, a organizar casos y demás, y claro, y de repente dices, se te cae todo delante porque no puedes sostenerlo.
Y claro, ahí empieza a tirar de la cuerdita. A tirar del hilo, totalmente, a tirar del hilo, empezando por si el cuerpo físico está psicosomatizando, yo me caía, yo me desmayaba. O sea, yo ya llegó a un punto que fue como señales de neón del universo y de la vida diciendo, alarma, 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 por aquí no es. Y una cosa muy importante también a tener presente es todas esas experiencias, ¿no? De donde venimos, de ese burnout, de esa ansiedad, que quizá en ese momento, pues obviamente, aquello era terrible, ¿no? Yo recuerdo, para mí fue como un drama eh, que además psicosomatizado, pues obviamente no es de risa, ¿no? Es simplemente de, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué Ujú. está pasando aquí? Cuando mi cuerpo reacciona de esta manera, ¿no? Y entonces empezar a preguntarme, de ahí la autoindagación, el autodescubrimiento, el autoconocimiento, y ahí empezar a tirar del hilo. Ostras, pues a lo mejor por aquí no, ¿no? Yo, de hecho, salté varias veces a diferentes ramas del derecho por ver si había alguna que mejor por aquí, mejor por allí. Encontré en la propiedad intelectual que precisamente protege la creatividad del ser humano en todas sus formas, ¿no? La expresión de la creatividad del ser humano. Y ahí me quedé como 8 años, o sea, porque dije, ah, dentro del derecho esto sí me gusta, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues sigues, ¿no? Sigues caminando, sigues como observándote qué es lo que la vida te va trayendo, que hacia aquí sí, hacia aquí no. Yo seguía, ¿no? De repente era como, pues ahora es que no puedo levantarme por las mañanas, o sea, me enfermo cada 2 por 3, ¿no? Y ahí, Claro. pues me cuestiono, ¿no? Pero en ese sentido, a mí me gustaría también trasladar que no es necesario llegar al punto de psicosomatizar, no es necesario, porque la psicosomatización ya es como el punto más extremo de la vida alertándonos, ¿no? Claro, Entonces, no es necesario quemarse hasta ese punto y claro. Sí. vivir lo que hemos vivido tú y yo. Claro, si nosotros además ya lo sabemos de antes, yo ya sabía que estaba en burnout antes de biologizar en el cuerpo. En mi caso fue pues que me quedé sin nutrientes de nada, o sea, estaba en un palo extremo sin bueno, sin nada, sin nada. O sea, cuando me hicieron las analíticas dijeron, yo no sé cómo no estás muerta. ¿Cómo caminas, no? Aparte de todo lo que era a nivel mental, porque era como no me podía concentrar, no podía responder un email, o sea, era todo como te sobrepasaba todo, ¿no? Pero claro, yo ya llevaba visualizando, o sea, no visualizando, dándome cuenta que había aquí algo que no estaba atendiendo. Yo lo sabía y de hecho ya le había dicho a mi jefe, hey, mira a ver, que quiero reducir, qué tal, pero no se daba, no se Mm, daba, ¿no? mm, Y es como, no tenemos que llegar a ese punto, o sea, no, tenemos que ser más inteligentes de escucharnos y de elegirnos. Elegimos el trabajo por eso. encima de todo, pero no nos elegimos a nosotros mismos. Totalmente. Es un ejercicio y una lección maravillosa de amor propio, ¿no? De decir, primero yo y luego el resto, porque si es que si yo no estoy bien, el resto ya no existe, ¿no? Claro, pero como que nos han vendido ese, primero yo es egoísta. Claro, este es otro cuento, efectivamente. Nos han vendido la moto, ¿no? De que el egoísmo es egolatría, es egocentrismo, ¿no? Y eso no es real. O sea, el egoísmo es muy sano. O sea, de hecho, ¿cómo voy? Yo siempre pienso en la metáfora esta, que es muy típica también, ¿no? De, ¿qué voy a repartir? Si yo no estoy llenita de amor, ¿qué voy a repartir a los demás? ¿Mis Claro, cacas? Por decirlo de alguna manera. O sea, es que no, me lleno de amor, me ocupo de mí y desde ese ocuparme de mí te tiendo la mano, ¿no? así es, así es. Pues creo que con este me ocupo de mí y de ahí te tiendo la mano, podemos hacer un bonito cierre de este compartir, porque la verdad es que es en eso, ¿no? Es en ocuparnos de nosotros mismos y desde ahí ya podemos dar, desde ahí ya podemos ponernos al servicio, desde ahí
podemos sostener a otras personas si somos abogados, si somos de banca, o si somos terapeutas, o si somos, o incluso padres y madres y amigos. O sea, al final esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Totalmente. Esto es aplicable a cualquier ámbito y cualquier faceta de nuestra vida cotidiana. Sí, Así sí. es, así es. Bueno, pues yo quiero decirles a toda la audiencia que pronto vas a tener un curso online sobre visualización creativa, creo que es a finales de junio, ¿verdad? Si no me confundo. Y que bueno, Sí, vamos a dejar aquí abajo toda esa información para que te puedan contactar si es que les apetece indagar un poquito más en este maravilloso taller. Cuéntanos, ¿va a durar un día, 2 días? mira, es un taller de 1 hora y cuarto aproximadamente. Es el día 29 de junio a las 7:30 de la tarde, hora peninsular española, y lo estamos ofreciendo vía online, de manera que, bueno, en cualquier parte del globo terráqueo ya sabemos que ahora esta es la grandeza de la era de Acuario, ¿no? Que nos permite hacer cosas tan bonitas como este compartir de hoy y talleres como el del día 29. Vamos a tratar precisamente la higiene, digamos, corporal y la parte de ergonomía, es decir, la parte de la importancia de cuidar no solo la limpieza, obviamente, del cuerpo físico, ¿no? A mí que me gusta el humor, está titulado ¿Tú te duchas? Pues igual que te duchas, puedes también ocuparte de la limpieza y de la higiene del cuerpo energético, ¿no? Que es como el gran olvidado hasta ahora. Así. Así que estáis, bueno, todos invitados y la información la suelo colgar en el grupo en el canal de Telegram que se llama Club de Sovillanding. Así que Pues aquí abajo les dejaremos a toda la audiencia ese Telegram para que formen parte. Y bueno, Ger, pues ha sido un placer tenerte aquí, recordarles a toda la audiencia que se suscriban a nuestro canal, que compartan este vídeo con quien crea que lo necesitan y por supuesto que si tienen cualquier duda, pues estamos aquí para acompañarles. Ha sido un placer. un placer. Muchísimas gracias, Magda, y un abrazo enorme. Y seguimos. Igualmente, estás Buah, invitada cuando desees volver. Hasta pronto. muchas gracias. Chao.